diplomado especializado en violencia familiar, género y feminicidio, que viene desarrollando el importante Instituto Legal de Educated. Dentro de esta importante actividad académica tenemos programado la participación virtual del doctor Dorian Joque. Muy buenas tardes, bienvenido, apreciado doctor Dorian. Buenas tardes, Alex. Gracias por la invitación, ¿no? A todas las personas que se están conectando. Es también extensivo el saludo. Bueno, vamos a tratar de hacer esta presentación. El trabajo que se va a realizar es de una forma dinámica, ¿no? En la que se pueda entender. Y principalmente cada vez que tengo la oportunidad de participar en eventos de esta naturaleza, lo que se busca es que las personas que participan en este tipo de especialización no solamente nos quedemos con lo que la ley ya tiene establecido, sino que ver qué otras posibilidades adicionalmente dentro del marco multidisciplinario que tiene el derecho, ¿no? Y que tendría que trabajarse el derecho, eh, se planteen soluciones y respuestas a este contexto, ¿no? Hablar de violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar es una situación bastante compleja, ¿no? Porque este contexto no es algo que surja de data reciente, sino es algo que está estrechamente relacionado con el crecimiento mismo de la humanidad, ¿no? En esa circunstancia de identificación de la diferencia de poder que ha tenido siempre el varón con relación a la mujer, ¿no? Y tenemos aspectos concretos y específicos cuando, por ejemplo, se presentan situaciones en las que, sin ir muy lejos, donde vemos que las mujeres no tenían derechos de voto, no tenían derechos de participación, ¿no? O que inclusive a pesar de que tuvieron un gran aporte dentro del desarrollo de la humanidad, desde la perspectiva científica, tecnológica, humana, a pesar de ello no se les daba ese reconocimiento que siempre lo debieron de haber tenido, ¿no? Era por circunstancias de hegemonía del poder ejercido por la fuerza física expresada a través de los varones con relación a las mujeres, ¿no? Entonces, hasta la fecha se ha mantenido todavía, lamentablemente, ¿no? Que se encuentran estas diferencias marcadas. Es por ello que, viendo este contexto de desigualdad, no solamente el Perú, sino que el Perú se adhiere a una corriente mundial con relación a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Obviamente, cuando digo mundial, no hago referencia a todos los países del mundo, porque conocemos perfectamente que muchos de los países, eh, por temas religiosos, no se les permite todavía ejercer esas libertades que todos los seres humanos, sin diferenciación, entendemos que eh, tenemos esas facultades y tenemos esas libertades, ¿no? Garantizadas. Entiendo yo desde una perspectiva de el contexto de dignidad, ¿no? Esa palabra que también tiene mucha carga emocional, mucha carga legal, mucha carga histórica, el contexto de la dignidad, ¿no? Que se entiende de acuerdo a nuestra constitución y a los tratados internacionales, es inherente en el ser humano y que consecuentemente ni siquiera el Estado puede disminuirlo, ¿no? A diferencia de que en algún momento se tenía que también el Estado podría o podía sobreponerse a estas situaciones y menoscabar la dignidad de las personas, ¿no? Se entiende que no, pero muchas veces la práctica termina evidenciando una cuestión distinta y diferente de lo que es, ¿no? Y esa es la complejidad que tienen las sociedades con relación al ámbito de su dinámica en el ejercicio y en la práctica y en la búsqueda de algo, ¿no? O sea, todas las personas tienen una búsqueda de algo. Por ejemplo, este diplomado tiene una búsqueda. Es la búsqueda, cada uno puede tener un contexto diferente de lo que está pretendiendo encontrar, ¿no? Puede ser la obtención del diploma, puede ser la adquisición de más conocimiento, puede ser la comparativa de, de diversas opiniones para hacerse una opinión propia, ¿no? Entonces, cada uno, cada persona en eventos iguales puede tener objetivos diferentes, ¿no? Y esa es una de las cuestiones naturales que tiene el ser humano, ¿no? Nunca se termina de consolidar un solo concepto de algo, siempre existe algo más, ¿no? Nada está estático, ¿no? Y eso nos han enseñado siempre
desde la universidad, ¿no? Que el derecho es una constante búsqueda de cambios, ¿no? Permanentes, porque si el derecho fuese uno solo y estable, pues no existirían los cambios legislativos o los cambios jurisprudenciales, ¿no? O las mejoras o las derogaciones de ciertas leyes que pueden ser contraproducentes, o la adecuación o actualización de las leyes y demás circunstancias. En ese contexto es que surge pues esta ley que el Estado peruano lo toma a través de un contexto internacional para que se pueda combatir eh, la violencia y el abuso contra las mujeres, ¿no? Estableciendo esta circunstancia de determinación. En nuestro país, inicialmente solamente se tenía el reconocimiento de la violencia física o la violencia familiar, ¿no? Ya paulatinamente se fue ampliando a otro tipo de violencia psicológica, ¿no? Y también el tema de la violencia sexual. Y estando estas circunstancias, pues que se da esta ley, ¿no? La ley 30.364, que desde su título, desde una perspectiva particular, como que no nace muy bien, ¿no? Porque es una ley que dice que va a prevenir, que va a sancionar y que va a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Parece bastante atrevido esta ley, el título que le pusieron a esta ley, ¿no? Porque dice primero que va a prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Cuánto realmente se ha prevenido en relación de violencia en el entorno familiar, ¿no? Y las estadísticas demuestran pues que no, que la violencia no se ha prevenido. ¿Cuánto se ha sancionado? ¿No? Y también hay un contexto de que tienen bastante responsabilidad los entes que conforman el sistema de justicia, que también pues lamentablemente no terminan de responder como la propia ley establece, ¿no? Eso es uno de los puntos débiles que tenemos en nuestro país, que las leyes normalmente no se terminan por cumplir como dice la ley, sino una interpretación o a partir de una interpretación, en muchos de los casos antojadizas y en otros casos un desconocimiento total de la ley, ¿no? Y el otro contexto que nos dice va a erradicar la violencia, ¿no? Con esta ley se va a erradicar la violencia, pero ya la teoría nos establece que las leyes no terminan de resolver los problemas sociales. Y el contexto de violencia familiar es un problema social, ¿no? Las leyes no van a solucionar los problemas de las personas. Eso es algo que no se necesita mayor probanza, ¿no? Porque más aún en países como el nuestro, donde se tiene un espíritu rebelde de no querer acatar las normas, ¿no? Por distintas circunstancias y distintos factores. Es muy difícil poder acatar las leyes y imponer eso en nuestro país, ¿no? Si queremos tomar ejemplos, salgamos a la calle y veamos qué es lo que ocurre en la calle, ¿no? ¿Cuántas personas manejan sus vehículos con licencias de conducir? ¿Cuántas personas manejan sus vehículos con SOA, por ejemplo? ¿Cuántas personas, una circunstancia elemental, cumplen o respetan el semáforo? Si hacemos una evaluación solamente de estos indicadores, de cuántas personas cumplen las reglas de tránsito, o como decía, son simplemente cuántas personas respetan el semáforo en rojo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que de pronto todavía no somos una sociedad que esté adecuada o acostumbrada o que respete realmente lo que implica el sometimiento a la ley. No terminamos de entender ese contexto por distintos factores, como les había dicho. Dentro de este contexto de la ley, de esta ley que establece la prevención, la sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque es una ley dirigida exclusivamente para la protección de las mujeres, ¿no? Se incorpora un aspecto en el que también se va a combatir estos contextos de violencia también hacia los integrantes de la familia, pero inicialmente, o el objetivo central de esta ley es que se tiene por finalidad la protección la protección a las mujeres, ¿no? En todo tipo de violencia, ¿no? Ya sea una violencia producida dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado. ¿Cuál es la circunstancia especial? Que tengan la condición de tal, o sea, que sean mujeres, ¿no? Y adicionalmente, como les decía, contra los integrantes del grupo familiar en determinados supuestos, ¿no? En determinados supuestos, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, cuando se encuentren por cuestiones de edad, por situación física, ¿no? Como, haciendo referencia a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. En ese contexto, la ley nos dice que va a establecer mecanismos, medidas y políticas
que van a ir a establecer aspectos de prevención, atención y protección a las víctimas. Y adicionalmente se les va a dar una reparación por el daño que hayan podido ser, por el daño que se les haya podido causar en su condición de víctimas, ¿no? Y no solamente establece ese contexto la ley, sino también dice la ley que va a perseguir, va a sancionar y va a reeducar a los agresores sentenciados, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se les garantice a todas las mujeres y a los miembros del entorno familiar una vida libre de violencia, ¿no? Asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces aquí viene otro contexto importante que analizar, ¿no? Establece políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas. Pero ¿cuánto de lo que esté en la ley lo tenemos realmente en la práctica? ¿Cuántos jueces o cuántos fiscales o cuántos policías realmente tienen una capacitación con este contexto de sensibilidad? Porque no hay que olvidar que es un contexto de sensibilidad este tema de la violencia dentro del entorno familiar, porque los problemas en el entorno familiar pueden surgir de circunstancias que ni siquiera se podrían entender como conflictos y terminan desencadenando circunstancias bastante graves. No se pone en, en alerta y se pone siempre en ejercicio la paciencia muchas veces, ¿no? Con relación al ámbito de la violencia que ocurre dentro del entorno familiar, porque no es nada fácil, ¿no? Las personas que tienen familia, inicialmente en las que han creído, que han crecido en determinado grupo familiar, o las que ya propiamente en su desarrollo constituyen una familia propia, ¿no? Saben cómo funciona esto. Más allá de que seamos abogados, también somos seres humanos que vivimos dentro del ámbito de violencia, ¿no? Muchos hemos vivido inclusive dentro de ámbitos de violencia que en su momento tal vez estaba normalizado, ¿no? El tema de que, por ejemplo, si cuando eras niño te caías y te hacías doler, y si eras varón te decían, no llores, ¿no? No llores, porque los varones no lloran, ¿no? Circunstancias de esa naturaleza, ¿no? O establecer diferenciaciones con relación a que sí, al varón se le da más disponibilidad de tiempo que a la mujer, ¿no? Entonces, estos aspectos inconscientemente van generando en la persona esas diferenciaciones marcadas de que al varón sí, a la mujer no, el varón no llora, la mujer sí llora, ¿no? O situaciones un poco más de otros contextos, ¿no? En el Día de la Madre, que es el día de mañana, por ejemplo, ¿qué le regalamos a la mamá? En muchos de los casos, a la mamá hay que regalarle pues su olla arrocera, su lavadora, su refrigeradora, ¿no? Y esos contextos, pues, son contextos de diferenciación, en donde se le pone un estado de que la mujer solamente puede dedicarse a actividades, o únicamente debería dedicarse a actividades como la de la crianza de los hijos, la cocina, el cuidado del hogar, ¿no? Pero, eso, pero esa forma es una forma muy tradicional de entender el concepto de la familia. Las familias modernas se, se diferencian porque los roles se distribuyen entre el esposo y la esposa, ¿no? Y los hijos, ¿no? Ya felizmente existen algunos avances con relación a ese contexto donde las mujeres, pues, también van generando su propia libertad, ¿no? Y eso es importante para poder establecer. Entonces, más allá de un tema de política de prevención o de atención, es también el desarrollo que van a tener las sociedades, porque la ley va a avanzar en la medida que las sociedades también se modernicen, en la medida que las sociedades también incorporen o adopten este contexto de entender mejor sus derechos fundamentales, sus derechos humanos y principalmente la protección de su integridad, ¿no? Y esos detalles, pues, se tienen que ver reflejados con el tema de la ley. Por eso digo, la ley no va a terminar de resolver el conflicto. El conflicto se va a resolver cuando la sociedad, nuestra sociedad, pueda entender que se tiene que dar un contexto de igualdad y libre de violencia dentro del ámbito de la familia, ¿no? Circunstancia bastante complicada, ¿no? Y aquí viene el contexto. Uno de los aspectos que puede generar mayor conflicto dentro de las familias puede ser el aspecto económico, ¿no? Porque puede ser que tengamos todavía en nuestra sociedad familias en las que la cabeza del hogar, la que se encarga de sostener económicamente a la familia, resulta siendo el padre o el varón, ¿no? Que es el único que trabaja, es el único que sale a buscar los recursos para sostener la familia. Y en este contexto, ¿no? En una distribución
equivocadas de roles, la mujer se queda al cuidado de los hijos o al cuidado del hogar, ¿no? Entonces, desde ese hecho, ya encontramos que existe una circunstancia de diferenciación, porque el dinero, sea poco, sea mucho, genera poder, ¿no? La persona que tiene dinero frente a otra persona que no tenga dinero, que tenga menos dinero, se convierte en una circunstancia muchas veces de sometimiento. Eso lo vemos permanentemente, no solamente dentro del ámbito de la familia, sino también dentro del ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esos aspectos es importante analizar. Por otro lado, esta ley, la 30364, nos establece ciertos principios, ¿no? Propiamente estoy haciendo una introducción antes de entrar al ámbito de la violencia económica, ¿no? Que nos establece ciertos principios. Un principio que desarrolla es el principio de igualdad, a lo que hacía referencia hace unos minutos, ¿no? Y el principio de no discriminación. O sea, significa que cuando habla del principio de igualdad tiene una connotación constitucional y también convencional en el sentido de que tanto los varones y las mujeres son iguales, no existe una diferenciación en derechos y en libertades, ¿no? Todos los varones son iguales. En general, yo voy un poco más allá. Esa diferenciación me parece también un poco limitada de ser diferencia de que varones y mujeres somos iguales, ¿no? Yo pienso que el contexto debe ser que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? No hacer esa diferenciación de género. Y adicionalmente, dentro de este principio de igualdad, existe una prohibición que también tiene una connotación constitucional y una connotación convencional, ¿no? No debe de existir ningún grado de discriminación. No debe existir la discriminación. ¿Y qué es lo que la ley nos dice con relación a la discriminación? ¿No? Y eso también está corroborado con la Constitución, pues no debe existir ningún tipo de distinción, de exclusión o restricción basada en un contexto especial, basada en el contexto del sexo, ¿no? Y que tenga como objetivo menoscabar o anular el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos de las personas. En esta ley nos habla de un principio de no discriminación, pero estrechamente relacionada con el sexo de las personas, ¿no? Entre varones y mujeres no debería existir, ¿no? Entonces, si es una ley que protege a las mujeres, entonces podemos interpretar este principio de igualdad del varón hacia la mujer. El varón no debe de realizar ningún tipo de distinción, exclusión o restricción solamente porque es varón y solamente porque la otra persona es mujer. Ese es el contexto en el que son principios un poco más específicos con relación a la dinámica de esta ley. Obviamente siempre va a estar la protección superior del niño, ¿no? En todas las medidas que van a emitirse por parte de los órganos jurisdiccionales, siempre tiene que establecerse la protección, el bienestar de quienes, de los niños, si están dentro de un entorno familiar, ¿no? Siempre hay niños, entonces los niños o adolescentes deben tener la prioridad en la protección de esos derechos, ¿no? Y esto abarca tanto a las instituciones públicas y a las instituciones privadas, al Poder Judicial, autoridades administrativas, órganos legislativos, ¿no? Que establecen esa circunstancia de protección, porque se entiende que los niños tienen una circunstancia de vulnerabilidad que merece una protección mucho más fuerte o una protección diferenciada con relación a las demás personas. Otro aspecto importante que está relacionado con el tema de los, propiamente ya de los órganos o del aparato de justicia, ¿no? El principio de intervención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia, juntamente con la Policía Nacional del Perú, y aquí nos habla de los aspectos importantes, ante un hecho o ante una amenaza, o sea, ni siquiera es un contexto que tenga que darse una efectividad de una agresión, ya sea física, psicológica, sexual, económica, etcétera, ¿no? Dos aspectos, es casi como, si lo podemos, si queremos hacer una comparación, es casi como un habeas corpus, ¿no? O como un proceso de garantía constitucional, hecho o amenaza, ¿no? Si se va a dar una circunstancia de hecho o amenaza de violencia, los operadores de justicia tendrían que actuar de forma inmediata, de forma oportuna, sin dilaciones, por aspectos procedimentales, ¿no? O formales o de cualquier otro tipo de naturaleza, disponiendo inmediatamente el ejercicio o la protección de las garantías que la ley establece, ¿no? Y asimismo, el órgano jurisdiccional, pues emitir las medidas de protección que están previstas en la ley. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle protección a la víctima. O sea, la propia ley
Dentro de esos principios nos establece que tiene que haber una reacción inmediata de parte del Estado. Pero ¿qué es lo que vemos en el Estado? Normalmente las personas que sufren violencia recurren a la Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, la policía todavía no tiene esa capacidad como para poder atender de manera inmediata. Y no solamente se establece contextos de violencia ya concretada, sino se establecen de amenazas de violencia. O sea, si una persona considera que está siendo amenazada por un contexto de violencia familiar, la policía tendría que actuar de manera inmediata, o la fiscalía o el Poder Judicial. Pero lamentablemente nuestra realidad nos demuestra lo contrario, ¿no? Tenemos donde inclusive las víctimas terminan siendo agraviadas, ya no por el agresor que está dentro de la familia, sino también terminan siendo agraviadas por el propio Estado. Entonces, esos contextos son importantes. Otro principio importante que también se tiene que trabajar y que también está en la ley, pues es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Razonabilidad y proporcionalidad dentro de dónde? Dentro de un proceso de violencia. ¿Quiénes? El juez y el fiscal, ¿no? Entonces, principalmente estos dos actores deben de tener una ponderación con relación a la proporcionalidad sobre la afectación causada o sobre la futura afectación o eventual afectación y las medidas de protección y de rehabilitación que se van a adoptar. Pero esto tiene que mantenerse dentro del ámbito del principio de igualdad. O sea, se tiene que establecer que si se imponen medidas de protección, tiene que darse con la finalidad de que protejan a la víctima, pero que tampoco sean en un contexto de irse más allá en contra del agresor o del presunto agresor, porque en ese contexto todavía no se tiene ningún tipo de sentencia. Y el principio de presunción de inocencia también tiene que entrar aquí, ¿no? Porque muchas veces también se dan en donde se presentan denuncias que simplemente no tienen una justificación o un fundamento, ¿no? Y que lamentablemente muchas de las personas se ven sometidas sin cometer actos de violencia, sometidas a un proceso penal, que obviamente causa un desmedro, ¿no? Y ese contexto se tiene que evaluar también. Entonces, dentro de ese aspecto, los jueces y los fiscales pues tienen que desarrollar una circunstancia de razonabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada hecho, tiene que evaluarse la emisión de las medidas de protección. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger pues, la integridad de las personas, la salud de las víctimas, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese contexto, se van a dar pues la clasificación de la violencia, pero en un primer momento, cuando se presenta una denuncia de violencia, pues es muy difícil determinar cuál es el grado de afectación o el contexto, salvo que sea una circunstancia realmente evidente, como por ejemplo una agresión física o una agresión sexual, ¿no? Donde se tienen mayores elementos, ¿no? Pero cuán difícil podría ser establecer una circunstancia de violencia psicológica o de violencia económica. En el ámbito de la violencia psicológica puede ser que la víctima haya estado sometida a mucho tiempo de este tipo de violencia, y que cuando pase una evaluación psicológica simplemente no se identifique a través del psicólogo de medicina legal, no se identifique que tiene una afectación psicológica por ámbitos de violencia, porque la violencia lo puede interiorizar, lo puede entender como que es algo natural, entonces ya no se evidencia este daño o lesión o afectación dentro del ámbito psicológico, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto. En muchos de los casos se denuncia violencia psicológica, el procedimiento que se practica mayoritariamente en nuestro país es que pasa una evaluación psicológica en la medicina legal, que son de una o dos sesiones, ¿no? No es más, y luego luego el psicólogo emite su pronunciamiento, ¿no? Pero desde la perspectiva de una real evaluación, pues muchas veces se tiene que pasar por una evaluación de 6 meses, inclusive hasta años, para poder establecer que una persona sí tiene una afectación psicológica por ámbitos de violencia, ¿no? Y es muy difícil de poder entender, y eso también se va dentro del ámbito de la protección al que podría ser el agresor, ¿no? Porque también se tiene que garantizar ese derecho, ¿no? No por el hecho de que una persona denuncia a otra, se va a establecer su responsabilidad y con una pericia que de pronto no cumplió con los parámetros psicológicos serios para determinar que existe una afectación psicológica, ¿no? Y eso también es importante desarrollar y entenderlo, ¿no? Cuando tenemos algunos procesos, por ejemplo, de violencia psicológica en el ámbito de no solamente del ejercicio de la defensa, por ejemplo, del agresor, sino también del agraviado y también el ámbito de protección del órgano jurisdiccional y el ente fiscal, ¿no?
O sea, para establecer una afectación psicológica real, ¿no? Tendría que pasarse por un contexto de una evaluación mucho más amplia, mucho más profesional, ¿no? Y más especializada con relación a esta afectación, ¿no? Porque puede ser la afectación producto de otras circunstancias y no necesariamente producto de un ámbito de violencia psicológica dentro del entorno familiar. Entonces, dentro de este ámbito, pues también se tienen, ¿no? Aspectos de, por ejemplo, enfoques de género, enfoque de integralidad, interculturalidad, derechos humanos, ¿no? Circunstancias que ya redundan con relación al contexto de lo que se entiende bien el ser humano con relación a la protección de derechos, ¿no? Y cuando hablamos propiamente de la violencia, ¿no? El artículo 8 del texto único o del reglamento de la ley 33.4 nos habla pues de distintas formas de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, que en el presente curso o en este tiempo voy a desarrollar, ¿no? ¿Qué entendemos por economía? Y aquí viene un aspecto importante, ¿no? Se está hablando acerca de circunstancias económicas y patrimoniales, ¿no? Algo que no se tocaba hace algunos años atrás, o no sé, o no sé si, o ni siquiera se pensaba ver ese aspecto como un ámbito de violencia, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Está conformada por pequeños grupos. Los pequeños grupos son las familias o las personas que en un entorno desarrollan actividades, ¿no? Podemos vivir en una misma ciudad, pero eso no significa que nos tengamos que conocer a todos los de la ciudad, es imposible, ¿no? Entonces, desarrollamos pequeños espacios donde nuestra vida social se desenvuelve, ¿no? Y nuestra vida familiar también. Y en esos ámbitos surgen actividades que uno tiene que realizar, ¿no? Realizamos actividades económicas todos los días. Las personas tenemos actividades económicas todos los días, inclusive hasta los días que descansamos o que tenemos días que no trabajamos aparentemente, igual realizamos actividades económicas, ¿no? Porque la economía no se detiene porque es sábado, porque es feriado, se mueve la economía de distintas formas. Entonces, y vamos aquí a hacer un puente con relación a la economía, ¿no? ¿Y qué es la economía? Para recordar un poco, la economía es una ciencia social, ¿no? Así como el derecho, cuyo ámbito de interés va a ser, pues, los modos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer, ¿qué cosa? Necesidades materiales y necesidades inmateriales. ¿Qué tipo de necesidades materiales y inmateriales? Necesidades de consumo, ¿no? ¿A través de qué? A través de ciclos de producción, distribución e intercambio de bienes que en el tiempo se van a perpetuar o que van a cambiar. Entonces, la economía, ¿qué es lo que va a estudiar? Estos modos de organización y de distribución de los bienes. ¿Bienes qué? Que vendrían a ser escasos, ¿no? Que cada sociedad requiere y como consecuencia produce o adquiere mediante diversas formas estratégicas, diversas formas de compra, de intercambio y demás, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer la mayor cantidad de demanda de las sociedades, ¿no? A partir de un número reducido o finito de bienes tangibles o intangibles. Entonces, la economía va a comprender estos procesos de producción y consumo de cualquier grupo humano. Y si hablamos cualquier grupo humano, también está entendida e incorporada la familia. ¿Para, ¿Para qué? Para llegar a un ideal de repartición y una adecuada administración y gerencia de todos estos recursos, ¿no? Y esto obviamente ha permitido que la economía puede aplicarse en distintas áreas de estudio, ¿no? Y trabajar con otras disciplinas como lo son la administración, el derecho, ¿no? Y otras ramas afines que desarrollan el ámbito de la economía. Entonces, la economía es sumamente importante actualmente, ¿no? Este, Dentro del ámbito del desarrollo de las personas, ¿no? Los temas económicos son sumamente importantes, ¿no? Pero no estamos hablando propiamente de dinero, no estamos hablando de bienes, de recursos, ¿no? Que son finitos para satisfacer necesidades. Dentro de ese ámbito, las personas tenemos infinidad de necesidades, desde infinidades básicas hasta necesidades superfluas, ¿no? Necesidades básicas es respirar, pero adicionalmente a esas naturales también tenemos otro tipo de necesidades, el comer, por ejemplo, ¿no? Implica la obtención de recursos, ¿no? Esos recursos de donde surgen, ¿no? Y surge una cadena o se tiene una cadena de producción. Si queremos, por ejemplo, comprar papa en el mercado,
La papa no es que llega al mercado de manera mágica o de manera milagrosa, ¿no? La papa llega al mercado porque existe una persona, un grupo de personas que producen este producto, luego lo comercializan y llega al mercado. Y el mercado llega a nuestra casa, al restaurante, etcétera, y se toma como alimento para la subsistencia de las personas, ¿no? Necesidades sumamente y fundamentalmente básicas, ¿no? Porque si no se come, el ser humano simplemente se extingue, ¿no? Pierde la vida. Entonces, como les decía, ¿no? Muchos de los